Es un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Espero que nos estén escuchando donde quiera que sea en el mundo. Estamos aquí transmitiendo desde el sur de la Florida para todos ustedes, en Australia, en Nueva Zelanda, en Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, en Radio Austral de Auckland, New Zealand, en Radio Punto Latino Sydney, y en muchas otras radios que nos acompañan día a día a través de este trajinar, que les voy a ser sincero, es interesante y cada vez más difícil para mí, no en lo personal, sino las cosas que uno tiene que contar son espantosas. En los últimos años, si uno hace un pequeño análisis introspectivo, han sido, por un lado, muy buenos para quienes hacemos programas de noticias. Las audiencias han subido muchísimo, con un breve interregno cuando bajaron después del COVID, pero durante el COVID fueron tremendas los puntos de rating. Y después, ahora con guerras en todo el mundo y además una pérdida de brújula moral y ética en todos los países que uno imaginaba que eran civilizados, estoy hablando de Irlanda, Australia, España, Noruega, todo, mire, estamos hablando de actos incivilizados en países donde no tenía ninguna tradición civilizada. Vamos a hablar de eso y vamos a empezar con eso. El otro día la Corte Internacional de Justicia, mal llamada Corte Internacional de Justicia, dictó o recomendó, en realidad, la Fiscalía recomendó una orden de arresto contra el primer ministro de Israel y contra los líderes de Hamás. Los líderes de Hamás no están preocupados por una orden de arresto porque se sabe que son todos criminales asesinos y si los agarran a cualquier lado les van a aplicar la ley, pero por eso los tipos están refugiados en Qatar o en los túneles debajo de Gaza y ahora quieren irse a Turquía. Pero Israel tiene un gobierno democrático, es un país donde hay elecciones y hacer una equiparación entre el primer ministro israelí y los líderes de Hamás es un acto de sinvergüenzura, pero eso fue lo que ocurrió. Pero déjelo a un lado, ¿quién le importa la International Crime Court? O sea, realmente es una... Estados Unidos nunca la reconoció, Israel nunca la reconoció, o sea, no le reconocieron jurisdicción, porque se sabía que iba a ser un circo parecido a las Naciones Unidas, ¿no? Eso ya se sabía de antes. Pero lo importante, lo único que merece comentario de todo esto, es qué reacción tomaron los diversos países del mundo sobre esta insólita prosecución o recomendación por parte de la Fiscalía. Estados Unidos condenó firmemente, dijo que esto es un disparate total, no puede haber ningún tipo de equivalencias entre un Estado democrático que se defiende de cuando lo atacan y líderes terroristas que tienen como objetivo la destrucción de todos los judíos que andan caminando por el mundo. Es imposible, se cae de Maduro. Y Estados Unidos lo condenó. Israel, por supuesto, hizo lo mismo, muchos otros países decentes hicieron lo mismo. Pero hubo un país que no lo condenó. Y cuando le preguntaron al primer ministro de ese país, un tal Anthony Albanese, qué pensaba sobre lo que había ocurrido, él dijo, I don't hold a view about that, mate. No, sobre eso no tengo ninguna opinión. Eso significa que Albanese es verdaderamente un bruto antisemita y después de 8 meses de que empezó hubo el ataque del 7 de octubre, el antisemitismo en Australia se ha normalizado y está dentro del lenguaje de odio, la incitación a la violencia que se ha hecho, la intimidación impune de todos los líderes judíos y de los estudiantes que van a las universidades, y el absoluto, yo diría, deterioro completo de las instituciones que no han podido siquiera frenarlo y lo han incentivado o han mirado por otro lado, que es lo mismo en este caso. En un artículo publicado por uno de los comentaristas más importantes que tiene Australia, que es Paul Kelly, en el diario The Australian, él dice lo siguiente, se los voy a leer, porque vean que yo no soy una voz de un loco en la oscuridad. Dice, Australia está siendo cambiado como país. Es posible que estamos observando uno de los más importantes cambios culturales en las últimas décadas, que está destruyendo la integridad del multiculturalismo,
que hasta ahora que ahora es defendido con declaraciones piadosas llenas de hipocresía y mentiras. Y continúa diciendo Paul Kelly, la deslegitimación de Israel está ganando un momento global y está siendo promovido por dos motivos duales. Uno, que quieren terminar con el Estado judío, y otros que quieren hacer campaña contra la brutalidad de su guerra en Gaza. Por supuesto, la campaña anti-israelí ha sido entrado en una situación de hiper por los extremistas supuestamente morales, por esta recomendación de la Corte Criminal Internacional pidiendo órdenes de arresto contra Netanyahu y demás. Pero acá viene el problema, dice Kelly, cuando el presidente Biden atacó la decisión de la Fiscalía como vergonzosa y dijo que no hay ninguna equivalencia, dijo ninguna entre Hamás e Israel, palabras textuales, y el líder de la oposición albanese, Peter Dutton, apoyó al presidente de los Estados Unidos y atacó al albanese, el primer ministro de Australia se cayó la boca, dijo, no, yo no tengo opinión sobre lo que opinan las cortes de otros países, ni siquiera lo que opinan las cortes de nuestro país. Eso, en mi opinión, ha destruido cualquier entidad moral que el Partido Laborista puede tener para continuar. Pero es así, está primero en las encuestas, ¿qué importa lo que yo piense? Pero ya no tiene ninguna autoridad moral o la autoridad moral que Australia en este momento precisa. El Partido Laborista parece obsesionado consigo mismo y por mantener su base electoral, que necesita, como necesita el apoyo de los árabes en 29 de los 151 distritos electorales, para continuar con esto. Pero cada vez se ve más pronunciada la falla del Partido Laborista. Entonces el Partido Laborista aparentemente quiere defender el multiculturalismo, mientras al mismo tiempo lo está destruyendo. Pero dejemos eso de lado. Esto ha tenido muchas repercusiones, ustedes han visto, les contaba el otro día, el sinvergüenza, que fue cliente mío, Craig Foster, quien conozco personalmente muy bien, y que publica artículos incendiarios antisemitas. Si me encontrara personalmente con él, le diría de todo. Se lo estoy diciendo a través de este medio, le van a contar. Realmente me avergüenza haberte representado, me avergüenza haberte conocido, me avergüenza haber tenido alguna vez algún contacto contigo. Pero no importa, ya está. Él, insólitamente, era uno de los co-chairs del movimiento republicano en Australia, que con gente como gente de la calaña de este sinvergüenza nunca va a andar a ningún lado. Quien estaba de co-chair con él, Nova Paris, una conocida política del Partido Liberal, ella dijo que renunciaba porque no iba a quedarse compartiendo el cargo con un sinvergüenza como este. Que ustedes lo deben conocer por haber comentado fútbol. Su carrera futbolística no fue mala, fue del montón y otra cosa. Pero el tema es que ahora Foster dice que él va a renunciar y tiene tan poca entereza moral este hombre que dice que había dicho que iba a renunciar hace mucho tiempo, pero justamente lo anuncia ahora. Por supuesto no le cree ni él, y si lo cree es un tarado, pero no lo cree nadie. El país se está desintegrando desde el punto de vista social por todo esto. Y mientras tanto la gente la sigue pasando para el demonio. Los niveles de inflación son brutales y la gente no puede comprarse una casa ni de casualidad. Un estimado oyente de nuestro programa nos mandó un link de lo que pasó hace unas horas nomás en un programa de la ABC, donde le preguntaron al ministro de Economía o el Treasurer, Jim Chalmers, qué iba a hacer con el negative gearing, que no podía hacer, que la gente no podía comprarse una casa porque venían los inversores alentados por las ventajas impositivas que tiene Australia para aquellos que invierten en propiedades pudiendo descontar las pérdidas ilimitadamente. Y le preguntaron qué iba a hacer con negative gearing. Dijo, no, hay que construir más casas, dijo. Y el otro le contestó, el otro que no era ningún genio, pero le contestó, pues si van a construir más casas va a pasar lo mismo, más inversores van a venir a tomar ventaja de las ventajas impositivas que usted le está dando a la gente que más tiene en detrimento de los que no pueden comprarse una casa ni ganándose la lotería 3 fines de semana seguidos. Y no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada.
Es la tragedia social que tiene el país. Sumada a eso, a una presión impositiva fortísima. Los niveles impositivos que se pagan en Australia, para alguien que le va más o menos bien, o que es la gente que contribuye a la economía y es la gente que además crea trabajo, o sea, el que tiene un trabajo de enfermera, con todo respeto le digo, o de policía, con todo respeto que se lo digo, o de maestra, con todo respeto que lo digo, y gana $80.000 por año, bueno, eso ustedes no van a salvar a Australia, no le va a dar empleo a nadie. Ustedes van a vivir bien y lo felicito, pero no son ustedes los que van a generar puestos de trabajo, ni inversiones, ni mucho menos. Ustedes son simplemente asalariados. Pero la gente que quiere ganar dinero porque o tiene la inteligencia, las agallas, la capacidad o el interés o la ambición, lo que ustedes quieran, para invertir y generar trabajo, bueno, esa gente no va a invertir en Australia porque la carga impositiva es brutal. Bueno, con eso no van a hacer nada, no hacen nada. Y esto lo que están haciendo desde el punto de vista económico es hacer girar la rueda, que siempre gira, pero siempre uno queda en el mismo lugar. Porque una persona que tenga ambición, quedarse en Australia para ganar los sueldos que pagan internacionalmente en Australia, que son relativamente bastante bajos internacionalmente, estoy hablando de profesionales, para pagar el 45-46% de impuestos, bueno, hay que estar idiota, hay que ser un idiota, hay que estar realmente mal de la cabeza. Un chico de 27, 28, 21, 32 años no se va a quedar en Australia en un lugar donde no puede pagar, no puede comprarse una casa ni de casualidad porque son inexplicablemente caras. Tiene una carga impositiva tremenda. Y encima le pagan mucho menos lo que le pagarían en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Singapur, en Qatar, no en Qatar, en Dubái, en Arabia Saudita y muchos otros lugares. Realmente, ese es el problema que tienen. Y así está el país, sin liderazgo moral, convertidos prácticamente en un agujero racista, por motivos, yo creo que por dos motivos. Yo honestamente pienso que el laborismo esto no lo hace simplemente para juntar votos. Yo creo que ellos son intrínsecamente antisemitas. Es un fenómeno mundial, lo reitero. En el mundo hay 15 millones de judíos, póngale que haya 16. No hay nadie. Prácticamente son números irrisorios. No hay ninguna razón para que esto sea así. Pero ellos, de alguna manera, están canalizando su odio de esa manera. De los 965 personas que recibieron alguna vez el premio Nobel, en ciencias económicas, por ejemplo, desde 1901 al 2023, el 22% eran judíos, de una población que es el 0.01 de la población del mundo. Para que tengan una idea. O sea, 214 de 965. Eso solamente el premio de economía, claro. O sea que gente burra no es. No somos. Y sin embargo, la persecución es inexplicable. Y el gobierno laborista que uno pensaba que hasta hace poco, Bob Hawke era pro-israelí, como eran todos los primeros ministros anteriores, excepto esta banda de sinvergüenzas amorales que han tomado el poder y yo no creo que lo vayan a dejar por mucho tiempo. Pero ¿saben qué? La gente los apoya y por algo es y lo sabe. El otro día apareció en la carpeta roja en un festival de cine la actriz Cate Blanchett. ¿Y sabe qué? Cate Blanchett estaba llevando un vestido con los colores de Palestina. ¿Y qué puedo decir yo? Nada, yo pensé que era inteligente, pero no. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Antes de pasar a otro tema, quería redondar esta noticia. Los gobiernos de Irlanda, Noruega y España, de quien me voy a ocupar en un momento, del sinvergüenza de Pedro Sánchez, han reconocido sin condicionamientos ni reservas al supuesto Estado palestino como un ente nacional. Me gustaría que me digan dónde está la frontera, quién lo va a gobernar, etc. Y cuando hablamos de quién lo va a gobernar, me interesan las declaraciones de Salman Rushdie. Ustedes lo recordarán, le pusieron una fatwa en 1989, que recién pudo ser ejecutada el año pasado cuando le clavaron un puñal en el ojo, se salvó su vida de milagro, pero perdió un ojo cuando iba a dar una conferencia por un terrorista.
que fue que lo apuñaló no sé cuántas veces. Y Rushdie dice que una Palestina como estos estados están ambicionando, hoy sería un estado talibán gobernado por Hamas. Él es musulmán, le aclaro. Yo se los digo nada más, pero bueno, uno está predicando, espero que no en el desierto. Mientras tanto hubo un lío bárbaro entre el gobierno de España y el gobierno argentino. Aparentemente el gobierno de España pudo llamar drogadicto al presidente de Argentina, también corruptos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su hermano, pero el presidente de Argentina no puede llamar corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, a la que un juzgado investiga por corrupción. Pero eso es una parte de la cuestión. Se armó un lío realmente bárbaro. En primer lugar, yo no sabía que Sánchez, el presidente de España, nunca había llamado a la Argentina para darle las felicitaciones a Milei después de que ganó legítimamente con un 56% de aprobación la presidencia argentina. Es una cosa increíble. Después Milei va a España y se manda a una conferencia para la cual para mí yo no debió haber ido. Y también se manda declaraciones incendiarias. Esta vez le voy a donar la palabra y hacemos la absoluta atribución al periodista peruano Jaime Bailey, que hizo, a mi juicio, unas reflexiones, yo creo, bastante atinadas sobre esta cuestión. Vamos a ver qué es lo que tenía para decir. Bienvenidos de vuelta al programa. Ya las relaciones entre España y Argentina estaban bastante deterioradas, ¿no? El presidente español Sánchez el año pasado apoyó a Sergio Massa. Cuando ganó Milei no lo felicitó. Más recientemente un ministro de Sánchez, el ministro de Transporte Puente, acusó a Milei de ser un drogadicto, de ingerir o consumir sustancias. Ahora Milei viajó a Madrid. No quiso reunirse con el presidente Sánchez ni con el rey Felipe VI. Fue a una convención, tampoco quiso reunirse con los dirigentes del Partido Popular, con Feijóo, con Ayuso, tampoco. Fue a una convención de Vox y de partidos de extrema derecha en Europa. Pronunciando allí su discurso en una plaza de toros ante 10 o 15.000 personas, Milei dijo que la mujer de Pedro Sánchez, no la mencionó explícitamente, pero era obvio que aludía a ella, es una mujer corrupta y que Sánchez está ensuciado por esa corrupción. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, evidentemente Milei estuvo muy mal, ¿no? Es decir, que un presidente vaya a un país libre, democrático como España, ¿no? Y que no quiera reunirse con el jefe de Estado, que no quiera reunirse con el rey, que vaya a una convención de extrema derecha. Bueno, pero luego que insulte a la mujer del presidente, que la llame corrupta. ¿Es corrupta la señora Begoña Gómez, la primera dama española, la esposa del presidente socialista Sánchez? La están investigando. Está acusada de tráfico de influencias. Pero la justicia no la ha sentenciado por corrupción. De manera que es una ligereza que Milei la llame corrupta cuando todavía la están investigando, ¿no? Como era de suponer, el presidente socialista Sánchez sale en defensa del honor de su mujer y educadamente le pide a Milei que se rectifique, ¿no? Y él dice que él puede comprender que los presidentes tengan tales o cuales afectos, ¿no? Él puede comprender que Milei no quiera verlo. Va a Madrid y quiere ver a Santiago Abascal de Vox. Bueno, allá él. Pero insultar a la esposa del presidente español y llamarla corrupta, a mí me parece que es una grosería.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. A mí me parece muy elegante Sánchez, ¿no? Porque no insulta a Milei, no le dice loco o drogadicto, simplemente dice no ha estado a la altura. ¿Tiene razón Sánchez? Tiene razón Sánchez. Milei no ha estado a la altura. Ahora, el ministro de Sánchez que insultó a Milei y lo llamó drogadicto tampoco estuvo a la altura. Pero una cosa es un ministro y otra cosa es un presidente de la nación. Entonces Milei tiene que actuar como presidente, no como provocador, francotirador, ¿no? Opinólogo, transgresor. No, ese tiempo ya terminó, ahora él es presidente de la República. Milei ha debido ir a Madrid, esta es mi opinión, y ha debido reunirse con el rey, con Sánchez, con Feijóo y Ayuso del Partido Popular y con Abascal, con todos, porque él representa a todos los argentinos, no a la extrema derecha argentina y a la extrema derecha española. Es un error, se empequeñece Milei, él no lo advierte, pero se empequeñece, pierde grandeza intelectual y moral. Un liberal o un libertario, él dice que es un liberal o un libertario. Y yo le voy a decir una cosa, los señores de Vox no son liberales ni libertarios, son todos unos cucufatos de cuidado, son unos conservadores religiosos peligrosísimos, son profundamente antiliberales. En esa convención donde habló Milei, habló el secretario de culto de Milei, o sea, el ministro de culto de Milei. Dio un discurso espantoso contra el divorcio, contra el aborto, contra el matrimonio gay, contra la ley de identidad sexual. Y luego dicen que ellos son liberales. Por favor. Entonces, en este conflicto todos pierden, pero me parece que Sánchez preserva la altura cuando riñe educadamente a Milei, que se porta como un niño malcriado, ¿no? Las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Educación, por supuesto. Hay 500.000 de argentinos viviendo en España. Hay muchísimos descendientes de españoles viviendo en Argentina. Ya digo, Milei representa a todos los argentinos, ¿no? Y Vox, hay que tener cuidado con esos muchachos de Vox. No, que es la derecha. No sé si será la derecha, pero no es la derecha que me representa a mí. Es una derecha cavernaria, que odia a los inmigrantes, que odia a los gays, que odia a las mujeres que quieren abortar, que odia a las mujeres que se quieren divorciar. ¿En qué siglo viven estos señores? El ministro de Milei hablando en Madrid contra el aborto, contra el divorcio, contra los gays. Así son liberales. Y luego Milei dice, yo voy por el mundo defendiendo las ideas de la libertad. Mentira, mentira. Eso no es verdad. Son unos cucufatos venenosos, los de Vox. Entonces sale el líder de Vox, Santiago Abascal, a defender, claro, a Milei, ¿no? El gobierno de España, que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. El presidente argentino ha hecho una referencia a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Por cierto, hoy nos han aceptado a Vox la personación como acusación popular en ese caso. Pero no ha habido ningún tipo de ataque a la soberanía de España ni a la dignidad de España. Los españoles no nos sentimos atacados por el presidente Milei. No es verdad, señora Abascal, no es verdad. Usted dice la presunta corrupción. No es verdad, porque Milei no dijo la mujer presuntamente corrupta, o la mujer acusada de corrupción, o la mujer investigada por corrupta. Dijo la mujer corrupta. Milei la sentenció.
No nos tome por tontos, señora Abascal. Ahora, 2 errores no hacen un acierto, ¿ah? Lo que Puente, el ministro de Sánchez, le dijo a Milei que era un drogadicto fue otra grosería. Pero una grosería no se corrige con una grosería aún peor. La de Milei es aún peor. ¿Por qué? Pues no la dice en Buenos Aires, la dice en Madrid. Hasta ahí las palabras de Bailey, que continuó con el tema, pero Sánchez parece una persona mucho más educada, pero a mí me gusta juzgar a la gente siempre lo dije, es un lema que tengo en mi vida, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y Milei dice muchas cosas que las cuales, como dice Bailey, se va de boca. Pero Milei no reconoció jamás como una entidad que puede formar un Estado como acaba de hacer Sánchez. Y ahí se termina la discusión de quién tiene la autoridad moral acá en este caso, por lo menos para mí, ¿no? Es lo de Milei, por otro lado, preocupante desde el punto de vista liberal. Yo creo que Milei es liberal en lo económico, pero no es liberal y es archiconservador en lo social. Milei tiene una plataforma contra el aborto que a mí me parece una aberración y otro tipo de políticas en materia social que uno no puede estar nunca, por lo menos yo, de acuerdo. Pero eso es otro tema que dejaremos para otro día. Queríamos señalar en este caso y darle un poco de luz a un conflicto que fue comentado por todo el mundo. Y reitero, yo creo que si uno va a un país extranjero representando a un país, no puede reunirse con un partido minoritario de oposición, porque la oposición en España no es Vox, sino el Partido Popular. Vox vendría a ser como reunirse con un partido minúsculo en Australia, y como el Partido Verde o One Nation, que son partidos, el Partido Verde, los Greens no son respetables, pero uno sabe que nunca van a formar un gobierno. Y Milei no debió haber hecho eso. Pero eso es harina para otro costal. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Un serio incidente, no accidente, aéreo en las últimas horas. Un avión Boeing 777 de Singapore Airlines estaba viajando de Londres a Singapur. Había muchos australianos a bordo, porque es parte de la ruta que uno tiene que tomar de Europa para volver a Australia, una de las tantas aerolíneas que lo hace. Este vuelo iba de Londres a Singapur. Ya llevaba más de 10 horas en el aire, en un vuelo absolutamente tranquilo, y de repente el avión se elevó 400 pies, que son unos 130 metros, y cayó otros 400 pies en menos de un minuto. Es un golpísimo, realmente, piénselo, lo que pesa un avión y de repente que suba y caiga de esa manera. Mucha gente herida, el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bangkok y una persona falleció. La persona que falleció no falleció a consecuencia ni del impacto, ni mucho menos, sino porque tenía una historia de problemas cardíacos y sufrió un infarto, obviamente. El tema es que hubo más de 100 heridos y acá algo que ya dijimos habitualmente hace poco en este programa ante un incidente similar. Es una irresponsabilidad supina estar sentado en un avión sin tener el cinturón de seguridad ajustado. Porque esta turbulencia que duró 84 segundos fue tan fuerte que si usted no tenía el cinturón de seguridad, usted terminaba estrellado literalmente con la cabeza contra el techo. Y después cuando bajaba lo mismo. Entonces, por supuesto, pudo haberse roto una clavícula, o golpeó o tener una concusión cerebral. Por eso es absolutamente esencial que usted mantenga siempre su cinturón de seguridad. No hace falta que lo tenga abrochado como para que estuviera ahogado, aunque lo tenga suelto más o menos, no importa, porque si el avión va para arriba o para abajo, usted se va a quedar atrapado en el asiento y no va a salir volando. Entonces, la única momento, si usted no está durmiendo, es lo mismo, tiene que hacer lo mismo. Si usted no está en clase ejecutiva, tiene que hacer lo mismo cuando está durmiendo. Siempre uno tiene que tener, y si uno está en clase económica, mucho más todavía. Así que le pedimos absolutamente a todos que tomen esa mínima precaución. Por supuesto, viajar en avión es
una de las actividades más seguras que usted puede tener en el mundo. El otro día hablaba con una pareja que me decía, no, nosotros siempre volamos en aviones distintos. Me decía, ella me contaba de él y él de ella. Y yo le decía, pero manga de idiotas. Y después ¿quién lleva a uno al aeropuerto? Yo lo llevo a él o él me lleva a mí. Y cuando están en el auto, ¿qué pasa? Si en el auto tienen muchas más chances de tener un accidente que cuando están arriba de un avión. Pero bueno, zapatero sus zapatos, yo qué les puedo decir. Pero por favor, les pido por favor, cuando estén arriba de un avión, ajustense el cinturón. Es una pequeña pausa y continuamos. Dentro de poco comienza la Copa América, va a empezar el 20 de junio del 2024, claramente, y al mismo tiempo va a empezar la Eurocopa. No sé por qué juegan los dos al mismo tiempo, no va a haber intersecciones entre ambos partidos por la diferencia horaria. Entonces uno va a poder ver partidos durante el día y la noche prácticamente, ¿no? Para que vi en Australia los partidos de la Eurocopa van a ser en el medio de la noche y los partidos los partidos de la Copa América van a ser a mañana o media mañana. En Sudamérica, para los que nos escuchan en Norteamérica o Sudamérica, los partidos de Eurocopa van a ser a la tarde y los partidos de Copa América a la noche. Pero no les quería hablar de eso. Ya va a llegar su momento, falta. Se está hablando, ahora en serio, de una probable modificación en el VAR, no de la abolición del VAR como les contaba el otro día. Eso se está pidiendo en Gran Bretaña a través de uno de los clubes que dice que es una porquería y hay que tirarlo a la basura. Yo pienso lo mismo, protégelo. Pero ahora se está hablando de una modificación impulsada por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en un discurso que dio la semana pasada en Bangkok. Y el pedido tiene, me parece, buenas intenciones. Dijo lo siguiente: tenemos intención de desarrollar y mejorar el VAR. Unas 65 federaciones han implantado el VAR. Se ha creado una tecnología más básica, con menos cámaras y no se requiere oficiales de partido, por lo que va a ser más accesible para todos. El sistema ya está a prueba y la cosa va a ser así. Los entrenadores van a poder pedir la ayuda del VAR en 2 ocasiones. No sé si por tiempo o por los dos tiempos. Los jugadores podrán pedir sobre el entrenador. Si se cambia la decisión inicial, no pierden la solicitud y seguirán teniendo 2 chances de pedir que el VAR intervenga. La empresa ESPN recientemente agregó que hicieron ya las primeras pruebas de esa modificación y el nuevo sistema permite cuestionar las mismas situaciones que en el VAR: goles, penales, tarjetas rojas, errores de identidad, etc. Cada equipo podrá hacer 2 desafíos por partido. Es como el tenis hoy, ¿no? Si el desafío tiene éxito, el equipo mantiene esa revisión. Y la decisión de solicitar una revisión es responsabilidad del técnico, quien lo hace girando un dedo en el aire y entregando una tarjeta al cuarto árbitro. Aunque se aclaró que estas pruebas no buscan reemplazar la versión del VAR a nivel elite y que primero deberán tener pruebas exitosas para ver si avanza con estos cambios. ¿Se acuerdan del árbitro italiano Pierluigi Collina? El pelado, ¿se acuerdan, no? Se lo dio con todo cariño. Adelantó que ya se hicieron pruebas en las Copas Juvenil FIFA, una competencia que la FIFA organizó en Zúrich. Y de hecho, dijo Collina, que en reiteradas ocasiones la necesidad de avanzar hacia un sistema más comprensible para los espectadores es fundamental. Dijo: decidimos realizar estas pruebas porque recibimos algunas peticiones para hacer que la decisión que tome el árbitro tras una intervención del VAR fuese más comprensible para todas las partes interesadas en el fútbol, concretamente los espectadores que están en el estadio o frente al televisor. En realidad los que están en el estadio no entienden nada porque no permiten en los estadios que se repita la jugada. Si uno está en su casa mirando el partido, puede ver la jugada repetida, pero no los estadios, ¿no? Felizmente para los que estamos en los palcos de prensa tenemos una imagen televisiva que nos permite verlo, pero la gente que está en el platea no tiene ni idea de lo que está pasando. Eso es un grave error. En concreto, dice Pierluigi Collina, va a ser un sistema similar al ojo de halcón intromisado en algunos deportes como el tenis,
donde los jugadores tenían la posibilidad de pedir la revisión de un pick en determinada cantidad de oportunidades. En este caso no van a ser los jugadores, sino los técnicos quienes van a poder solicitar la ayuda del VAR, pero en 2 ocasiones. Este nuevo formato de VAR, que exhibe grandes diferencias con el actual, se está probando en muchas divisiones inferiores y según las declaraciones hechas por Colina, los resultados son muy positivos. Por ahora están en etapa de prueba. Ojalá que lo aprueben, porque hoy es un bodrio. Hoy es un bodrio. Usted mira partidos, ve que es un golazo y después dice, no, que en la jugada previa, 35 segundos antes, hubo un empujón de un jugador a otro que no tiene nada que ver con la jugada que usted celebró y hubo una infracción y volvemos todos para atrás. Digo, es un cachivache, no da para más. Pero claro, en esta Copa América y esta Eurocopa que se viene vamos a tener que seguir padeciendo el cachivache y además todos sabemos que el VAR se manipula por el lado que uno quiere, porque no es que una máquina dice pasó esto y otra cosa, no, son personas que interpretan lo que ven en un video y ahí vale todo. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta la próxima.